Hemos perdido la capacidad de imaginar. Durante los últimos días he estado pensando cuál sería el primer video para subir en este canal, de al menos en la línea en las que estaría apareciendo yo. Y me he dado cuenta que uno de los temas que quería tratar desde el inicio era el tema de la imagen. No obstante, quisiera tratar primero el tema de la imaginación, no desde un punto académico, sino desde un punto reflexivo. Me parece que hemos dado por hecho que imaginación es igual a subjetividad, que somos seres y personas únicas, que son singulares y que su proceso de creativo es único. Y no es así. Creo que es algo que se nos dice cuando nos queremos dedicar al arte, cuando te quieres dedicar a la escritura, por ejemplo, como es el caso, de que no puedes descubrir nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol, siempre te dicen. Pero aún así pensamos, lo tomamos como sí, sí, claro, y seguimos adelante pensando que la imaginación es lo que nos va a llevar a algo completamente singular, a algo completamente personal y que sea nuestro sello. Y creo que nos hemos equivocado, al menos en esta época. Tal vez eso era antes más fácil, pero viendo, buscando una serie que ver, me doy cuenta que casi todas son iguales. Y ya se han hablado mucho sobre que han sido, que los productos culturales ya han sido absorbidos por las dinámicas de mercado y cuenta el consumo y no cuenta el arte en sí, porque el arte no está hecho para un consumo, no es un producto en ese sentido, y no en el sentido que le otorga el mercado. Y, pero creo que hemos hablado poco sobre esta relación que hemos dado por hecho y que me parece un gran peligro y un gran problema en la época actual. Estoy hablando de una especie de imaginación globalizada, una especie de imaginación homogénea. Pensémoslo de esta forma. Cuando te dedicas a algo del arte o quieres dedicarte a algo del arte, repito, como la escritura, hay una presión constante de innovación. Pongamos un ejemplo. En todos los concursos que se pueda participar de escritura, por ejemplo, siempre te piden un punto clave, hasta en el ámbito académico, ¿no? En una tesis para entrar a un grado te piden originalidad e innovación. Pero ¿qué es innovación? ¿A qué le estamos otorgando eh, el aspecto de innovación? Porque me parece que le hemos dado eh, un referente de forma. ¿A qué voy con esto? Si pensamos en un poema, resulta tal vez innovador la forma en la que estamos escribiendo ese poema, no el contenido. Es como si las metáforas, como si el tema retórico, si el tema del sentir se dejara un poco de lado y se priorizara muchísimo a ver quién encuentra palabras más extravagantes, a ver quién hace las formas más extrañas, y se ha dejado y se desprecia un poco, digamos, lo cotidiano, lo poco alto, por así decirlo. Y creo que eso es que hemos creado un rechazo a lo antiguo y hemos otorgado a la palabra innovación como si fuera, como si la historia del arte, al igual que el de la sociedad, lo estuviéramos considerando como una línea de completamente de A a B, en donde cada paso es un paso de evolución, un paso de mejoría, algo que vamos dejando atrás, lo antiguo como si fuera malo. Y eso es muy peligroso. No quiero hablar del tema de la IA porque tal vez lo trataremos después, pero creo que influye un poco en eso. Pensamos ya en la humanidad, hay personas que piensan que somos solamente un paso de lo posthumano, ¿no? La posthumanidad, el posthumanismo, donde parece que nosotros fuéramos un paso más de la evolución. Y eso en el arte ha pasado también. Hay exposiciones de pinturas donde he visto cuadros muy hermosos, pero que son rechazados o son catalogados con esto de es que es muy clásico, es que es muy barroco.
o un poema o un escrito donde de repente digan, es que es muy romántico en el sentido del romanticismo, y como si eso ya fuera una categoría mala en sí, como si ya fuera un juicio de valor estético que le estamos otorgando, como es algo no bueno, como si tuviéramos todo el tiempo que innovar en la forma. Piensa en el arte posmoderno. La, no se llama arte conceptual por nada. Hemos ligado el tema del arte y el tema de la imaginación con el tema conceptual, digamos con el pensar, con el sentido más racional que con el sentir mismo. Y eso ha llevado justamente la forma que es una constante reflexión lógica sobre cómo vamos a estructurar lo que queremos decir o lo que queremos pintar o lo que queremos escribir en forma de poesía. Y esto me parece que ha llegado a un punto en donde pasa lo mismo que al hablar de imaginación nos damos cuenta que no somos completamente, ya los subjetivos se está dejando de lado, en el sentido, si bien podría ser debatible hablar de si existe una verdadera subjetividad, me refiero a que estamos homogenizando la imaginación. Está sublimada a lo tecnológico y a la fantasía de masas. Creo que estamos rechazando muchísimo lo emocional porque es algo cursi, porque es algo que requiere un esfuerzo, no solamente en el sentido creativo, que siempre es creativo, por ejemplo, el amor, sino que es más fácil cubrirnos detrás de un tema racional, de un tema conceptual. Y creo que eso nos ha llevado a perder la capacidad del presente y a la capacidad del sentir estético. Sé que podría ser debatible en algún punto pensar que existe una subjetividad y que siempre vamos a estar ligados a una sociedad, desde el punto de vista, digámoslo así, de la teoría literaria marxista. Pero, sin embargo, autores como Raymond Williams, que es el que crea esta teoría del sentir, siempre dejan digamos, hay un hueco que no puede ser teorizado, y en especial en el caso de la poesía, al menos en lo que he leído, que es este tema del sentir, este tema del instante, del momento, y que ya será un tema para otro video. Pero hay algo que no puede ser explicado en la creación. Porque sí, ¿cuántos libros no se publican al día? ¿Cuántas películas y series nos salen al mes? ¿Y de cuántos nos estamos acordando? ¿Cuál verdaderamente tiene un impacto? Pensamos que hacer todo perfecto en el sentido de la forma es suficiente. Y muchas veces pensemos en una película, puede no estar perfecta, puede no estar bien lograda en todos los sentidos, pero por lo que te hace sentir, por algo, hay algo que provoca, que es lo que verdaderamente es lo que causa un, un recuerdo, un volver a pensar en esa película, ¿no? Y ya aquí también se podría hablar un poco sobre que eso también es subjetivo, pero es un tanto debatible. Si todo estuviera de forma subjetiva, no tendríamos, no estaríamos en este momento donde el arte está sujetado a lo que yo creo que estamos en este momento, que es una especie de imaginación colectiva, de una imaginación globalizada. Es como si fuera un producto más. Demos otro ejemplo. Pensemos en las relaciones amorosas o en lo que concebimos como éxito. Mucho se ha hablado sobre que en la época posmoderna, en el aspecto ideológico en el que vivimos, ¿no? Y estos discursos donde ya gobierna el mercado, donde el marketing impone una forma inconsciente o a veces consciente y muchas veces cínica, y que nosotros repetimos, mucho se ha hablado ya de que se nos dice qué es lo que tenemos que desear y por qué tenemos que desearlo. Pero creo que ahora, en el sentido artístico y más allá de él, han dado un paso más y es el sentido de cómo se tiene que ver lo que deseamos. Ahora todo, y eso lleva otro gran problema, es el tema de la dominación de lo visual en los sentidos, en la imagen, cómo lo visual domina en la imaginación y en la imagen.
Volvamos al ejemplo de las relaciones amorosas o de lo que concebimos como éxito. Ya no solamente está limitado a que sí, claro, conseguimos el éxito con que queremos dinero, una casa, un carro, etcétera, o queremos casarnos, o queremos tener una vida de esta forma. Ya no solamente es eso, ahora ya hay una imagen. ¿De dónde parten muchas veces esas imágenes? ¿De dónde parte ya esta imaginación que está subordinada a esta, le llamo imaginación globalizada? ¿De dónde parte? Por ejemplo, de los reels de las redes, ¿no? Lo que de repente le damos like, ¿no? Y hay otros, estamos dándole me gusta a lo que millones de personas le han dado, eso se va quedando en nuestra imaginación. Y yo te pregunto, ¿cómo te imaginas una relación amorosa? Ya no solamente es qué desear, ni por qué desearlo. O sea, en este caso, eh, por qué quieres una relación y por qué quieres y la forma en que va a ser, sino cómo se tiene que ver. Y he estado pensando una forma de ejemplificar esto todavía más y no encuentro otra más que pensar en los libros que son adaptados a películas. Pensemos este ejemplo. Todos hemos leído alguna vez un libro de, no sé, de fantasía o de ciencia ficción. Pongamos Isaac Asimov, o sea, El Señor de los Anillos, o sea, Harry Potter, o sea, El Silencio de los Inocentes, o el que sea Hannibal, etc. O sea, pensemos en un libro, ¿no? Ahora pensemos en su adaptación a película. ¿No les pasa que cuando leemos solo el libro, eh, o cuando leemos muchos también son cuentos, ¿no? Pero cuando leemos el libro o el cuento, nos imaginamos a los personajes solo, y ahí sí, como nosotros mismos nos lo estamos imaginando. Y muchas veces no somos capaces de darles cara, de ponerles cara. Simplemente los imaginamos como a lo mejor solo la forma. A veces no podemos imaginarlos como un personaje como tal. Pero una vez que se hace una adaptación y Orlando Bloom es Legolas, yo jamás me vuelvo a imaginar a Legolas si no es con Orlando Bloom. Y creo que ahí perdemos un gran punto de imaginación. Si leemos la historia sin fin y luego vemos la adaptación, jamás va a ser la misma. Si leemos eh, algún libro, sí, justo no sé, cualquiera, y luego vemos la adaptación, no va a volver a ser el mismo. Y hemos perdido eso. Y entonces se crea como un vacío, ¿no? Y eso me parece un gran problema porque no es un problema del cine, sino es un problema de que volvemos al ejemplo de las relaciones amorosas. Deberíamos cuestionarnos constantemente ya no solamente el por qué queremos lo que queremos, sino por qué nos imaginamos lo que queremos como nos lo imaginamos. Y ese me parece un punto central también en el aspecto del arte. Creo que estamos tan enmarcados en donde en esta época donde todo está al alcance, donde todas las experiencias individuales parecen ser una sola y donde el consumismo opera a un nivel tan inconsciente o a veces cínico que llega a la pregunta de cómo imaginar algo nuestro, cómo crear algo que es simplemente nuestro. Dejemos un poco de lado el tema de lo original y la innovación. Simplemente no quería poner otra palabra porque poner original, crear algo nuevo, me parece complicado. Entonces prefiero poner algo nuestro. Y regresemos al ejemplo de las relaciones amorosas. ¿Por qué nos cuesta tanto imaginar eso o el éxito? Pero, por ejemplo, ¿por qué nos cuesta tanto imaginar el amor, imaginar una relación, sin estar sujetos a lo que ya vimos tantas veces en Reels y vimos tantas veces digamos, en el público general, en lo que nos dice todo el rato cómo es que se tiene que ver lo que deseamos y la declaración de noviazgo tiene que ser esto y tiene que verse así y esta persona a la que nos vamos a declarar tiene que hacer esto y tenemos que estar vestidos de esta forma, estar en cierto edificio alto de Reforma con un ventanal enorme donde justamente el placer, el goce, cualquier sentido, ya no solo en una relación, sino en la plenitud
de un ser humano se tenga que ver de esa forma, donde el éxito tenga que ser medible, de salir de viaje todo el tiempo o estar todo el tiempo consumiendo cierto, no sé, cierto tipo de ropa, cierto tipo habitar en cierto tipo de zonas, de viviendas. ¿Y qué pasa con el contenido? ¿Por qué repetimos eso todo el rato? ¿Por qué no podemos crear algo nuestro? ¿Por qué no podemos pensar en que en el caso de una relación, lo que tenemos con otra persona es nuestro y tiene que ser significativo y especial para ella y para mí? ¿Por qué tenemos que ser tan complicado en eso? Si de hecho es a veces eh, inconcebible. No sé si les ha pasado, ¿no? O sea, es como a nivel consciente o cuando se hace consciente, es porque estamos frustrados con cosas que todavía no alcanzamos. Porque no solamente el éxito, sino la plenitud, el desarrollo, lo que consideramos que tenemos que lograr como personas para que seamos reconocidas o reconocidos. Y si vamos a ese punto, nos daremos cuenta que todo lo que nos imaginamos viene de redes, viene de cosas que son irreales. Y entonces volvemos al punto de inicio. En verdad, no somos tan únicos como parecemos. En verdad, somos muy manejables, y en este sentido la imaginación de masas, de los productos de masa, las fantasías de masas y la imaginación globalizada nos permea en todo sentido. Y creo que en el arte es un gran problema, porque si volvemos al tema de la forma, nos hemos acostumbrado, pongámosle en concursos literarios, a que todo el tiempo tengamos que experimentar con la forma. ¿Y el contenido qué? Es como si estuviéramos viviendo todo el tiempo entre máscaras, entre imágenes proyectadas de fantasía, entre lo que queremos demostrar hacia afuera. Y, y eso es un gran problema. Y parecerá que está muy desconectado todo esto, pero creo que no. Pensemos en el tema artístico, pensemos en la escritura de poesía o en la escritura de una novela o en cualquier ámbito artístico. El artista necesita parte de, de su trabajo, es vivir. Y parte de ese trabajo de vivir es estar receptivo, receptiva a la vida, a lo que Raymond Williams llamó la teoría del sentir. Necesitamos estar como abiertos en el sentido de poder percibir la relación entre la realidad conmigo. No se está buscando una objetividad en el sentido de yo soy completamente único, pero sí el cómo vivo esta relación de vida conmigo artista, y la historia que yo tengo detrás es lo que va a permitir matices de singularidad, ¿no?, en una obra. Pero creo que es complicadísimo. Creo que todo el tiempo ya está, cada vez es más complicado, porque un mismo mercado dicta qué es lo que se va a premiar. Por lo tanto, qué es lo que se tiene que escribir. Por lo tanto, qué es lo que se tiene que imaginar. Y por lo tanto, cómo es que tenemos que vivir. Y quiero cerrar esto con una reflexión que he estado haciendo a lo largo de estos días. Y es que me parece, y aquí es un poco confesión, que siempre se ha mantenido la noción de que del artista, digamos, en eterno sufrimiento, y que hay que tener un caos y un sufrir constante para crear. Si bien ese puede ser un tema para un video, donde no me parece, no digo que sea mentira o verdad, simplemente creo que hemos también dejado de lado, al mismo tiempo que los sentimientos, por poner especial atención a la lógica, hemos dejado de lado reconocer que somos vulnerables todo el tiempo, que debemos de retomar la vulnerabilidad, el sentir, el, no solamente con nosotros mismos, sino con las demás personas y con la vida y con el arte.
porque es muy difícil. Yo sé que también en la época en la que vivimos, llena de crisis, de incertidumbres, eh, a nuestra edad son cientos de incertidumbres y hemos vivido muchos momentos históricos tanto catastróficos. Sé que a veces es complicado también en una sociedad donde parece que cada vez más es más y más materialista, no solo ya en el tema de objetos de consumo, sino que nos han cosificado y todo el rato tenemos que trabajarnos de alguna forma como si fuéramos productos que, que otro tiene que elegir, o que tenemos que ser atractivos o atractivas para que la otra persona tenga que elegirnos sobre los demás, como si estuviéramos todo el tiempo en un estante de una tienda comercial, y hemos dejado de lado el tema del sentir, de los sentimientos. Me gustaría terminar con esta reflexión de que ser tú es vulnerarte, pero ser nosotros mismos es lo que deja una huella en los demás. En versos de Silvina Ocampo podríamos decir: si tengo un corazón es para que arda.